You'd think that being a famous rock star, married to a supermodel, would be one of the greatest things in the world. It is. David Robert Jones nació en Londres el mismo día que Elvis y Stephen Hawking y falleció en Nueva York con 69 años. Su padre trabajaba en una ONG y tenía una hija de un matrimonio anterior, y esta relación terminó porque tuvo un romance con la futura madre de Bowie. Su madre era acomodadora de cine, sufría depresión y problemas mentales y había tenido un hijo con un judío aficionado a un cuerpo militar vinculado al partido del señor alemán del bigote. David fue hijo único. Desde pequeño mostró afición por el béisbol y por los cosméticos de su madre. Lo apuntaron al coro y su padre trajo una colección de vinilos. Cuando escuchó Tutti Frutti, dijo que había oído a Dios. Empezó a tocar varios instrumentos e imitaba a sus ídolos en las actuaciones del colegio. Su hermanastro, que padecía esquizofrenia y convulsiones, fue una gran influencia musical para él, y gracias a él descubrió el jazz, el budismo y el ocultismo. En plena adolescencia, se peleó con un amigo por una chica y recibió un cate en el ojo izquierdo que le dejó la pupila permanentemente dilatada. Esto le provocó algunos problemas de visión y una falsa impresión de que cada ojo es de un color, lo que acabó convirtiéndose en su marca personal. A pesar de la bronca con este colega, siempre se llevaron bien y hasta le encargó las portadas de varios álbumes. Tocaba la guitarra en varias agrupaciones con las que se sacaba un dinerillo en fiestas juveniles. Salió en televisión, autoproclamándose como presidente de la Sociedad para la Prevención contra la Crueldad hacia los Hombres con Pelo Largo, y dijo que estaba harto de soportar comentarios despectivos. Lanzó su primer sencillo, pero no funcionó, y luego grabó temas con un par de bandas más. Mandó cartas a empresarios del momento para que soltaran algo de pasta para los nuevos Beatles. Y así fue como trabajó durante un tiempo con un manager que fue representante de Armstrong, Ellington y Sinatra. David empezó a hacerse conocido, y para que no lo confundieran con el cantante de los Monkees, cambió su apellido por Bowie, en honor al famoso cuchillo de doble filo. Le encargaron poner letra a una canción, pero fue rechazada y eligieron My Way, de Polanca. David comentó más tarde que le enfadó tanto que Polanca hubiese escrito el tema que decidió hacer su propia versión parodiada. Dejó el grupo en el que estaba otra vez y se unió a otros dos. Pero como me estoy cansando de contar todos los cambios de banda, admirad esta maravillosa pieza suya que suena a los Pitufos Maquineros. Estudió arte dramático y le encantó la idea de representar sus propios personajes. Creó y deshizo un grupo e hizo una gira con otro. Bowie vio en el cine 2001 Una Odisea en el Espacio. Quedó tan impresionado que se inspiró en ella para componer su primer y gran éxito, Space Oddity. Entre los instrumentos utilizados está el estilófono o el melotron, que fueron grabados por el futuro teclista de Yes. La canción trata sobre una comunicación con un astronauta, el comandante Tom, aunque algunos piensan que es una analogía del consumo de otras cosas. La BBC usó este tema para la llegada a la Luna. El cantante corrió junto a su padre a enseñarle el premio que había ganado por dicha pieza, y esta sería la última vez que lo vería con vida, pues falleció 2 días después. De todos los artistas que han usado o versionado esta obra, destaco la que hizo un astronauta en la estación espacial, que hubo un follón legal porque David sí le cedió los derechos, pero la discográfica no, así que tuvieron que quitarla un tiempo de la plataforma amiga, en fin. Fue por estas fechas cuando conoció a su futura esposa, porque ambos compartían amante. ¿What? Tras un año de novios, se casaron y tuvieron un hijo, que hoy es director de cine. Volvió a crear una banda y sustituyó a su representante por otro que se llevaba hasta el 50% de comisión. Más tarde lo despidió y se dejó empastizar en juicios. Su siguiente álbum contenía referencias a la esquizofrenia y la paranoia. La portada mostraba al cantante con un vestido, y esta androginia no dejó indiferente a nadie. David admiraba y apoyaba a 2 músicos, y pensó en crear un personaje que acabase de aterrizar de Marte. Para la música, se inspiró en la de Lou Reed. Para el nombre, añadió una Z a Iggy, y para el apellido, utilizó el de un músico pionero de Psychobilly. También admiraba a Andy Warhol, y en un encuentro, Bowie le regaló el álbum que acababa de lanzar, y Warhol se mostró más interesado por los zapatos del cantante. En este disco, dedicó temas a su hijo y a varios de sus ídolos. Fichó a un diseñador japonés, quedó fascinado por la estética del teatro kabuki y se tiñó el pelo de rojo. Con esta nueva banda comenzó su época más glam, sacó un single que fue un pelotazo y lanzó el álbum de Ziggy Stardust. Este disco trata sobre un extraterrestre andrógino que viene al planeta para convertirse en una estrella de rock, y estuvo 2 años en la lista de éxitos. Sintió que el personaje de Ziggy empezaba a apoderarse de él, y declaró: "Fuera del escenario soy un robot, en el escenario logro la emoción. Probablemente por eso prefiero vestirme de Ziggy a ser David". En esta época comenzó a sentir atracción por 2 temitas que no voy a nombrar para que no me desmoneticen también este vídeo. No. Al principio dijo que era gay, luego rectificó y dijo que era bi,
Más tarde argumentó que lo había dicho para hacerme el chulo. En fin, como también le gustaba Julio Iglesias en grupo, pues hay 1000 anécdotas, pero mejor que Slash cuente lo que pasó con su madre. I was 8 years old or something, 7, 8 years old. So, I mean, you know, he was always over, they were always together. I caught them naked once. They had a lot of stuff going on. But my perspective at 8 was limited. Looking back on it, I know exactly what was going on. El problema es que Bowie empezó a tener muchísima dependencia de la harina, a un nivel que Iggy Pop, que también tenía lo suyo, consideró como astronómico. Además, era muy mentiroso, hasta el punto de inventarse sus propios orígenes, lo que dificulta mucho el trabajo a los biógrafos. Siempre me sorprende que la gente se tome en serio lo que digo, ni siquiera yo me tomo en serio lo que soy. Se mudó definitivamente a Los Ángeles y grabó otro álbum. El rayo que le cruza la cara aludía a su continua fascinación por la divinización de los ídolos del pop. Partía el rostro y en consecuencia la psique en dos. Pese al éxito, David anunció en el último concierto de esa gira que no iba a actuar más. Bowie no se fue, pero sí desapareció Ziggy, ya que sintió que el personaje lo había devorado. Sacó un vinilo de versiones y realizó un documental que lo mostraba pálido y demacrado por sus adicciones. Grabó un disco y en un descanso de la gira lanzó otro. También pasó por el estudio con John Lennon, quien dijo que David era grandioso, pero solo es rock and roll con los labios pintados. Realizó 2 temas con Iggy Pop y entregó un Grammy a Aretha Franklin. Más tarde creó su personaje más controvertido, el Duque Blanco, un personaje cruel, amoral y sin sentimientos que adoptó durante la segunda mitad de su estancia en América, e hizo declaraciones como las que veis en pantalla. Después se retractó, criticó el racismo en la política y en la industria musical y achacó estas declaraciones a sus adicciones. Para rehabilitarse, decidió mudarse a la capital alemana junto a Iggy Pop. Allí grabó la llamada Trilogía de Berlín, junto a Brian Eno. Philip Glass describió el primer álbum como la obra de un genio. El guitarrista del segundo vinilo fue Robert Fripp, miembro de King Crimson y que hoy tiene un canal junto a su pareja. Para terminar la trilogía, se alejó del minimalismo anterior y volvió al rock y al pop. Lanzó otro álbum y su matrimonio, que ya estaba regulinchi por continuas infidelidades mutuas, se rompió. Grabó un temazo junto a Queen, con detalles que ya contamos en la biografía de Mercury, y lanzó junto a Mick Jagger esta fantasía. Tras sacar un par de discos más, el hermanastro de David, que padecía problemas mentales y estaba internado en un hospital psiquiátrico, se escapó y se lanzó al tren con 47 años. Bowie lo pasó tan mal que no fue capaz de asistir al entierro, y más tarde le dedicó una canción. A finales de los 80 se le vio pasear por las calles de Madrid y poco después sacó el que denominó un álbum horrible, así que dejó de actuar en solitario y formó otra banda. Cantó en el homenaje a Freddie Mercury y conoció a una modelo de origen somalí. Se casaron y tuvieron una hija. En la portada del segundo disco de este grupo, David quería que apareciese en posturas no monetizables y la discográfica dijo que no. Así que se piró de la agrupación y volvió a sus proyectos en solitario. Sacó 2 discos más y colaboró en otro con Brian Eno. Celebró su 50 cumpleaños con un concierto en Nueva York, en el que actuaron artistas como los que veis en pantalla. Nuevo álbum y nuevo éxito. Terminó el siglo con otro lanzamiento, dio un concierto por el 11S, grabó 3 discos más y con 57 años sufrió un infarto. Se recuperó, pero tuvo que cancelar los conciertos y su vida se relajó bastante. Apareció por sorpresa en un concierto de David Gilmour y más tarde junto a Alicia Keys, en la que sería su última actuación en un escenario. Le diagnosticaron un cáncer de hígado, pero Bowie no podía parar de crear. Apareció por última vez en público, y aunque estaba muy enfermo, sacó un álbum cuya temática parece girar en torno a su muerte. Lo lanzó el día de su 69 cumpleaños, y 2 días después, David falleció el 10 de enero de 2016 por este cáncer hepático. Fue incinerado en Nueva Jersey, y sus cenizas se esparcieron en un ritual budista en Bali. Muchas personalidades se hicieron eco del momento, y el cantante se convirtió una vez más en éxito de ventas. Musicalmente, David Bowie es uno de los músicos más influyentes del siglo XX, y Ziggy Stardust es uno de los mayores representantes del glam rock. Esta polifacética estrella no paró nunca de reinventarse, y vendió más de 100 millones de discos. Como curiosidad, en lo que llevamos de siglo XXI, es el artista que ha vendido más vinilos. También salió en anuncios de televisión, participó en más de 20 películas e incluso protagonizó algunas. Para terminar, podría contar que pusieron su nombre a un asteroide o a un tipo de araña, que era aficionado a la pintura, que odiaba el té a pesar de ser inglés, o que al personaje de Ziggy se le ha dedicado una película o un hotel de Tailandia. Pero mejor que culmine Bowie. I think it's terribly dangerous for an artist to fulfill other people's expectations. I think they generally produce their worst work when they do that. And the other thing I would say is that if you feel safe in the area that you're working in, you're not working in the right area. Always go a little further into the water than you feel you're capable of being in. Go a little bit out of your depth. And when you don't feel that your feet are quite touching the bottom, you're just about in the right place to do something exciting.